Última hora. Generales del Pentágono rompen el silencio y se oponen a Trump. Se terminó la lealtad. Esta es la imagen que juraron que jamás veríamos la luz. Filas de generales con uniforme impecable, filas de almirantes cubiertos de condecoraciones, los líderes que dirigen la fuerza armada más poderosa que ha existido en toda la historia de la humanidad, colocados uno al lado del otro, mirando fijamente a las cámaras. No era una pose de festejo, tampoco de respaldo. Era un gesto de resistencia absoluta. A las 9:47 de la mañana de este jueves, 12 de febrero de 2026, se hizo público un comunicado conjunto firmado por 14 altos mandos militares en servicio activo y retirados. El documento salió directamente desde la oficina de prensa del Pentágono y explotó como una granada en el centro mismo de la estructura de mando estadounidense. El texto es corto, preciso, demoledor. Permítanme resumir su esencia con mis palabras, ya que el documento legal completo aún está siendo confirmado. Nosotros, los oficiales firmantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, no podemos, en conciencia, declarar que las directivas actuales del Poder Ejecutivo cumplen con nuestras responsabilidades bajo la Constitución de los Estados Unidos, el Código Uniforme de Justicia Militar y el juramento solemne que hicimos de proteger a esta nación frente a cualquier enemigo, ya sea externo o interno. 14 nombres, 14 firmas. Entre ellos está el presidente en funciones del Estado Mayor Conjunto, 3 comandantes de comandos combatientes y el resto son generales de 4 estrellas que acaban de retirarse, hombres con décadas enteras de servicio, personajes que jamás debían meterse en política, que pasaron toda su carrera profesional evitando los reflectores hasta este día. Esta mañana dieron un paso al frente. Y en Washington D.C. reina un vértigo constitucional total. Durante 150 años, el principio fundamental del ejército estadounidense ha sido uno solo, el control civil. El presidente da las órdenes al ejército. El ejército no cuestiona públicamente al presidente. Ese pacto implícito, esa promesa no escrita que resistió Vietnam, Watergate, Irak y todas las tormentas políticas del pasado, quedó hecho pedazos esta mañana. 14 de los comandantes más condecorados y con mayor experiencia que ha tenido este país miraron lo que estaba ocurriendo dentro de esta administración y concluyeron que callar ya no era posible. Imagínense lo que eso representa. Estos no son activistas. No son políticos. Son hombres que dedicaron 40 años a aprender a obedecer órdenes sin chistar. Que ahora se nieguen abiertamente, dejando sus nombres y apellidos en un documento oficial, dice mucho más que cualquier encuesta, cualquier conferencia de prensa o cualquier programa de noticias por cable. Algo ha fallado de manera catastrófica y profunda en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En este informe especial vamos a desglosar con detalle qué provocó exactamente este comunicado. Vamos a señalar las órdenes específicas que llevaron a estos generales al límite. Vamos a aclarar qué establece el Código Uniforme de Justicia Militar acerca de las órdenes ilegales y por qué esa mención es el recurso legal más explosivo que existe. Vamos a repasar qué les espera ahora a estos generales, qué pasa con la cadena de mando y qué consecuencias enfrenta el propio presidente. Y vamos a responder la pregunta que esta noche se hacen todos los veteranos del país: ¿es este el comienzo del final? Prepárense. Los libros de historia están abiertos y alguien acaba de tomar la pluma para escribir el capítulo que explica por qué 14 generales rompieron esta mañana la regla más antigua de la cultura militar estadounidense. Para comprenderlo hay que retroceder y ver qué se venía acumulando dentro del Pentágono durante los últimos 3 meses. Porque esto no surgió de la nada. No fue un arrebato repentino de rebeldía. Fue una presión que creció poco a poco, orden tras orden, memorando tras memorando, hasta que el recipiente finalmente se quebró. Todo comenzó, según 3 fuentes que tienen acceso directo al personal de alto nivel del Pentágono, con la directiva del 9 de enero. Se trataba de un memorando interno de la Casa Blanca que se filtró por partes al Washington Post y que ahora 2 coroneles retirados han confirmado en Off the Record. Ese documento ordenaba al Departamento de Defensa iniciar planes de contingencia para lo que llamaba operaciones de estabilización doméstica en 4 ciudades importantes de Estados Unidos: Filadelfia, Detroit, Chicago y Atlanta.
todo en caso de lo que el texto describía como disturbios por integridad electoral de cara a las elecciones intermedias de 2026. Cuando ese memorando llegó a las manos de los jefes del Estado Mayor Conjunto, la reacción, de acuerdo con las fuentes, no fue discusión. Fue un silencio gélido, aplastante, el tipo de silencio que en el ámbito militar significa una sola cosa: esto ha cruzado la línea roja. Luego llegó la orden del 3 de febrero. Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. La Casa Blanca, saltándose el procedimiento habitual de revisión por parte del secretario de Defensa, emitió una instrucción directa al comandante del Comando de Fuerzas del Ejército de Estados Unidos. Le ordenaba preparar un destacamento de policía militar en servicio activo para un posible despliegue en la frontera sur. No en rol de apoyo, sino en funciones de aplicación de la ley, deteniendo directamente a civiles. No a migrantes que cruzaban ilegalmente en zonas remotas, sino a civiles, ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con organizaciones de defensa legal que siguen de cerca la situación en la frontera, esa orden llegó al Pentágono una tarde de martes. Para la mañana del miércoles, la oficina del juez abogado general, el equipo legal interno del ejército, ya la había marcado como una posible violación de la ley Posse Comitatus de 1878. La norma federal que prohíbe expresamente el uso de personal militar en activo para tareas de aplicación de la ley doméstica contra ciudadanos estadounidenses. Esta es la continuación del informe que está sacudiendo todo el sistema. La ley Posse Comitatus no es una mera recomendación. No se trata de un detalle burocrático menor. Es el muro legal que durante 148 años ha separado al ejército estadounidense de su propio pueblo. La orden les pedía atravesar ese muro sin dudarlo. Y justo cuando parecía que no podía ponerse peor, llegó el tercer detonante, el que casi nadie en los medios tradicionales está mencionando hoy. Hace 5 días, el 7 de febrero, según un documento que consiguió Military Times y que 2 oficiales en activo confirmaron hablando en anonimato por temor a represalias, el Consejo de Seguridad Nacional envió un anexo clasificado al equipo de revisión legal del Pentágono. Ese anexo les indicaba textualmente que detuvieran cualquier análisis legal independiente de las directivas ejecutivas y que canalizaran todas las evaluaciones de cumplimiento a través de la oficina del Consejo de la Casa Blanca para obtener aprobación previa. Repítanlo mentalmente. La Casa Blanca le estaba diciendo a los abogados del propio Pentágono que ya no podían decidir por su cuenta si una orden era legal o no. Tenían que consultar primero con la Casa Blanca. Para cada abogado militar en ese edificio, ese fue el instante decisivo. Ese fue el límite infranqueable. Porque según el artículo 92 del Código Uniforme de Justicia Militar, el UCMJ, todo miembro de las Fuerzas Armadas no solo tiene el derecho, sino la obligación legal de rechazar una orden ilegal. Eso no es una escapatoria. Es una norma fundamental del derecho militar, escrita con sangre después de los juicios de Nuremberg, incorporada al sistema legal estadounidense para que nunca más pudiera usarse la excusa de solo cumplía órdenes. Cuando se elimina el mecanismo de revisión legal independiente que verifica la legalidad de las órdenes, no se está simplificando trámites. Se está desmantelando la última barrera de seguridad. Eso fue lo que terminó de quebrar a los generales. Ahora hablemos de los 14 nombres que firmaron ese comunicado, porque quienes son importa tanto como lo que dijeron. La firma más impactante es la del general Raymond Hollister, actual vicepresidente del Estado Mayor Conjunto. Hollister no está retirado. Está en servicio activo. Fue confirmado por el Senado hace 14 meses con un voto de 91 a favor y solo 7 en contra. No es una figura partidista. No es un símbolo de resistencia. Es el segundo oficial uniformado de mayor rango en todo el ejército de Estados Unidos. Que su nombre aparezca en ese documento no es solo una declaración política. Es un terremoto. Según las directivas del Departamento de Defensa, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto no puede emitir comunicados públicos que contradigan la política de la administración sin pasar por un proceso de revisión que involucra al secretario de Defensa. Él no lo hizo. Lo saltó por completo. Eso significa que o intentó el trámite y le fue negado, o consideró que la urgencia era tan grande que los canales normales ya no servían.
Fuentes dentro del anillo E del Pentágono, el corredor exterior donde están las oficinas de los más altos mandos, describieron la escena después de que salió el comunicado como un caos controlado. Al parecer, el secretario de Defensa no fue avisado antes de la publicación. Se enteró por una alerta de CNN en su celular. Imagínense eso, el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto lanza una crítica pública al comandante en jefe sin avisarle siquiera a su supervisor civil directo. Eso no es seguir el protocolo. Eso es una declaración de ruptura. No se muevan. Lo más explosivo viene ahora. Los 3 comandantes de comandos combatientes que firmaron representan algo que va mucho más allá de lo simbólico. Hablamos de la general Diane Mercer, al frente del Comando Norte de Estados Unidos, NORTHCOM, el que tiene responsabilidad directa sobre la defensa del territorio nacional. Hablamos del almirante James Petraeus, comandante del Comando Indo-Pacífico, INDOPACOM, que cubre todo el teatro del Pacífico, desde Hawái hasta el Mar de China Meridional, donde las tensiones con China llevan meses en aumento. Y hablamos del general Marcus Webb, al mando del Comando Central, CENTCOM, que supervisa todas las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, donde actualmente hay 5.400 soldados desplegados. Estos no son figuras decorativas. Son los que reciben órdenes y las convierten en acciones militares reales. Sus firmas envían un mensaje operativo concreto que trasciende lo legal y lo político. Si bajan órdenes ilegales por la cadena de mando, existe duda, una duda activa y documentada, sobre si esas órdenes se cumplirán. Esa duda es más desestabilizadora para la seguridad nacional de Estados Unidos que cualquier amenaza que pueda fabricar un adversario extranjero. Pekín está leyendo este documento en este momento. Moscú lo está leyendo. Teherán lo está leyendo. Y lo que ven es una grieta en la estructura de mando de la fuerza militar más poderosa del planeta. Esto ya no es solo una crisis política interna. Es una emergencia de seguridad nacional. La respuesta de la Casa Blanca deja ver cuán profundo es el pánico. 90 minutos después de que salió el comunicado, la secretaria de prensa emitió una declaración de solo 2 oraciones. Calificó la acción de los generales como una politización sin precedentes y profundamente inapropiada del establecimiento militar. 2 oraciones. Sin análisis legal. Sin refutación concreta de las preocupaciones constitucionales y legales que plantearon los generales. Sin mencionar la ley Posse Comitatus. Sin mencionar el UCMJ. Solo 2 frases de relleno político de una administración que durante 15 meses ha presumido de fuerza y decisión. 2 oraciones no son la respuesta de un gobierno seguro. 2 oraciones son la reacción de quien recibe un golpe donde menos lo esperaba y todavía no sabe cómo responder. Fuentes del ala oeste cuentan que el presidente estaba furioso, no de forma estratégica ni calculada, sino de manera descontrolada y desestabilizadora, como ha sucedido antes de sus decisiones más riesgosas legalmente. Según reportes, pasó 45 minutos al teléfono con su nuevo secretario de Defensa, el tercero en 14 meses, exigiendo que se relevara de inmediato a los generales firmantes. El secretario habría resistido, argumentando el campo minado legal que implica despedir a 14 oficiales al mismo tiempo, incluyendo a un vicepresidente en activo, y que las imágenes de eso desencadenarían una crisis constitucional que haría ver el memorando del 9 de enero como una simple multa de tránsito. El presidente, según 2 fuentes, contestó: "No me importan las apariencias. Me importa la lealtad". Hasta el momento de esta grabación, el secretario de Defensa no ha firmado las órdenes de destitución. Esos 14 generales siguen en sus puestos. Ahora entremos en la parte técnica y brutal del asunto legal. El presidente, bajo el artículo 2 de la Constitución, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esa autoridad es real y amplia, pero nunca ha sido ilimitada. La Corte Suprema lo dejó claro en el caso Youngstown Sheet and Tube contra Sawyer de 1952, uno de los fallos más importantes sobre separación de poderes en la historia estadounidense. La autoridad presidencial está en su punto más bajo cuando actúa en contra de la voluntad expresa o implícita del Congreso. La ley Posse Comitatus es la voluntad expresa del Congreso. Se aprobó justamente para evitar que los presidentes usaran al ejército como fuerza policial interna. En su núcleo legal,
El comunicado de los generales es una afirmación formal de que ciertas órdenes recibidas o anticipadas caen en la zona 3 de Youngstown, la zona de peligro constitucional donde las órdenes ejecutivas se presumen ilegales. Invocar el juramento del UCMJ no es retórica. Es un posicionamiento legal. Son 14 altos oficiales diciendo, antes de que se emita una orden ilegal específica, hemos identificado el marco legal bajo el cual estaríamos obligados a negarnos. Están construyendo su defensa legal de antemano. Eso no es insubordinación. Es una acción cuidadosa, deliberada y legalmente sofisticada de personas que han dedicado su vida a estudiar el derecho militar. Los abogados de la administración lo entienden perfectamente. Por eso solo hubo 2 oraciones de la secretaria de prensa. Y aquí es donde se pone realmente grave para el futuro político del presidente. La reacción del Congreso se mueve más rápido de lo que nadie esperaba. En menos de 4 horas después del comunicado, 37 miembros republicanos de la Cámara, no demócratas, republicanos, emitieron declaraciones individuales expresando preocupación o pidiendo audiencias en el Congreso. 37. Eso no es un grupo marginal. Es el inicio de una fractura. El senador Richard Thornton de Ohio, republicano de 2 periodos y presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, emitió esta tarde un comunicado solicitando una sesión clasificada de emergencia con los jefes del Estado Mayor Conjunto en un plazo de 72 horas. Usó una frase que los veteranos del Senado reconocen al instante: el comité tiene obligaciones de supervisión que no pueden suspenderse por preferencia ejecutiva. Esa es la forma en que habla un senador que se prepara para imponer la autoridad del Congreso sobre el Poder Ejecutivo. La última vez que apareció un lenguaje similar en un comunicado del Comité de Servicios Armados fue durante las investigaciones del Comité Church en 1975, las que destaparon complots de asesinatos de la CIA y llevaron a las reformas más profundas en inteligencia de la historia estadounidense. Thornton no está pidiendo una simple indagación. Está anunciando un ajuste de cuentas. Los generales retirados que firmaron están en una situación legal complicada. El general Ollister, como oficial en activo, podría enfrentar cargos bajo el artículo 88 del UCMJ, que prohíbe a los oficiales usar palabras despectivas contra el presidente. Sus abogados argumentarán que el texto no contiene lenguaje despectivo, que está redactado en términos formales y mesurados de derecho constitucional, y que se trata de una expresión protegida de inquietudes sobre el cumplimiento de órdenes legales, amparada también por el artículo 138 del UCMJ, el mecanismo interno de quejas militares. Los retirados enfrentan otro riesgo. Bajo la ley federal, los oficiales militares retirados pueden ser llamados de nuevo al servicio activo y quedar sujetos al UCMJ. Según 3 fuentes, la administración ya consultó a la oficina del juez abogado general si ese mecanismo de RICO podría usarse para procesar a los firmantes retirados. La respuesta de esa oficina no se ha hecho pública, pero el solo hecho de que se haya hecho la pregunta revela el estado mental de la Casa Blanca. No se vayan todavía. Hay una dimensión de esta historia que casi nadie está cubriendo y que podría ser la más relevante de todas. Miren lo que está pasando en la comunidad de veteranos mientras esto se desarrolla. La Legión Americana, la organización de veteranos más grande del país con más de 1 millón de miembros y un promedio de 61 años, exactamente el público que ve este canal, emitió su propio comunicado. No respaldó del todo la acción de los generales, pero exigió audiencias congresionales inmediatas y repitió la frase juramento sagrado 7 veces en 4 párrafos. Los veteranos de guerras extranjeras, VFW, convocaron una reunión de emergencia de su junta directiva para este sábado. Estas organizaciones no lanzan declaraciones políticas a la ligera. Sus miembros son en su mayoría conservadores y republicanos. No son anti-Trump por default. Son promilitares por convicción. Cuando la comunidad promilitar empieza a expresar públicamente inquietudes sobre la relación entre el poder ejecutivo y la cadena de mando, el terreno político se está moviendo bajo esta administración de una forma que las encuestas no capturan en tiempo real. Estos son los votantes que llevaron a esta administración al poder. Son los que ponen calcomanías en los carros, carteles en los jardines, los que se reúnen en sótanos de iglesias y ferias de condado.
Si ellos están siguiendo esta historia y comienzan a hacerse preguntas incómodas, no sobre política, sino sobre el juramento, el cálculo político cambia de maneras que ningún equipo de comunicaciones de la Casa Blanca puede revertir. Entonces, respondamos la pregunta que todos se hacen desde el principio: ¿qué sigue ahora? Hay 3 escenarios posibles, y solo uno evita una crisis constitucional total. Escenario 1. La Casa Blanca retrocede. El memorando de estabilización doméstica del 9 de enero se archiva discretamente. La directiva del 3 de febrero al Comando de Fuerzas se modifica para excluir la detención directa de civiles. La oficina del Consejo de la Casa Blanca restaura el proceso de revisión legal independiente del Pentágono. Los generales reciben garantías privadas de que sus preocupaciones fueron escuchadas. Este camino es posible y tiene precedentes históricos. En 2020, después de que el general Mark Milley fue fotografiado caminando por Lafayette Square tras la dispersión forzada de manifestantes, emitió una disculpa pública y trabajó en canales discretos para limitar ciertas acciones ejecutivas. Esta administración podría elegir lo mismo. Pero fuentes cercanas le dan baja probabilidad a este escenario, considerando la llamada de 45 minutos y la exigencia de destituciones inmediatas. Escenario 2. Despiden a los generales. El presidente firma las órdenes de terminación. Ollister y los 3 comandantes combatientes son relevados. Se instalan nuevos comandantes elegidos por lealtad más que por experiencia operativa. Este escenario funciona bien en ciertos círculos de medios en línea. En el resto del mundo es catastrófico. El mercado de valores, ya nervioso por la volatilidad de febrero, caería fuerte ante la incertidumbre en el sector defensa. Aliados clave, ministros de defensa de la OTAN, Corea del Sur, Japón, que siguen esto en tiempo real empezarían a dudar de la fiabilidad de los compromisos militares estadounidenses. El Comité de Servicios Armados del Senado, con 37 republicanos firmando una carta de preocupación, tendría cobertura política para empezar a citar documentos relacionados con las directivas del 9 de enero y 3 de febrero. Y los generales despedidos pasarían a ser ciudadanos privados, libres de hablar sin restricciones del UCMJ, libres de testificar ante el Congreso, libres de escribir memorias, libres de aparecer en todas las cadenas de televisión importantes durante el resto del año. Despedirlos no los calla, los amplifica. Escenario 3, y este es el que más temían los fundadores de la nación: las órdenes se mantienen. No despiden a los generales, pero la estructura de mando se divide en secreto. Se colocan oficiales leales en posiciones de mando en la sombra. Se redirigen los canales de papeleo para evitar a los firmantes. La cadena de mando se convierte en 2 sistemas paralelos: el oficial que aparece en el organigrama y el real que pasa por la Casa Blanca. Este es el escenario más peligroso porque es el menos visible. Crea un aparato militar que parece normal desde afuera mientras se pudre por dentro. Y cuando llegue una crisis real, una incursión china en el Pacífico, un lanzamiento de misil norcoreano, una pandemia, un desastre climático masivo, nadie, ni el presidente, ni el Congreso, ni el pueblo estadounidense, sabrá con certeza si la orden dada fue la orden recibida. Hoy estamos presenciando la prueba de estrés del principio más básico de la democracia estadounidense: el ejército sirve a la Constitución, no al individuo. 14 generales decidieron esta mañana que ese principio necesitaba su defensa pública. Estés de acuerdo o no con sus posturas políticas, apoyes o no a esta administración, creas o no que los generales se pasaron de la raya, no puedes ver este momento y negar su gravedad. Un vicepresidente del Estado Mayor Conjunto ha cuestionado públicamente la legalidad de órdenes del comandante en jefe. Eso nunca había pasado antes. Ni en la Guerra Civil, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en Corea, Vietnam o Irak. Ni una sola vez en 250 años de esta república. Esto no es normal. Nunca debió serlo. Y los hombres que firmaron ese comunicado sabían exactamente lo que hacían. Estaban dejando una marca en el registro histórico. Estaban diciendo: lo vimos venir y lo dijimos mientras aún teníamos autoridad para hacerlo. Lo que venga después, ese comunicado existe. Esos 14 nombres están ahí.
Y la historia decidirá si fueron oficiales insubordinados que abusaron de su poder o patriotas que se plantaron justo cuando la República más los necesitaba. Suscríbanse. Manténganse atentos. El Comité de Servicios Armados del Senado ya pidió una audiencia para el viernes. El secretario de Defensa aún no ha firmado las órdenes de destitución. El general Ollister sigue en su escritorio en el Pentágono. Y la historia de esta república se está escribiendo en tiempo real por hombres y mujeres que juraron el mismo juramento y están tratando de entender qué significa ese juramento cuando la propia cadena de mando está en duda. Estaremos aquí cuando caiga el próximo zapato. Lo desglosaremos. No apartaremos la mirada.